palmas arriba, eso sí, las palmas arriba, eso sí, las palmas arriba, eso sí. Canta, princesa. Mi corazón te ama, eres mi amor, mi vida. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Diana Gutiérrez, más conocida como la princesa Diana. ¿Cómo estás, Diana? Tu saludo para Creagen. Hola, ¿qué tal, amigo Genaro, Huaraca? Muy buenas tardes con todos ustedes, contigo, y de verdad un poquito nerviosa, pero agradecida y bien emocionada por esta sorpresa y por esta invitación que me dio a su persona para una entrevista, ¿no?, de Creagen Producciones. Dime exactamente, Diana, ¿qué parte del Perú? Cuéntanos. Bueno, yo soy del departamento de Ayacucho, provincia de Acosvinchos y anexo de Larampata. Mira tú, Ayacucho. Ayacucho dice que son cuna de artistas, ¿sí? Sí, de Ayacucho hay muchísimos artistas, nacionales, internacionales, artistas que de verdad admiro muchísimo, y también como Max Castro, Max Salvador, y ahora sí, muchos artistas. Claro que sí, artistas, pues Ayacucho es son de artistas, pues, ¿eh? Dime, ¿qué tiempo ya estás en la música ya? En la música, profesionalmente, voy poco tiempo, será más o menos 2 añitos. Ahí vamos poco tiempo recién, pero vamos avanzando, ¿no? Avanzando. Claro. Y dime, ¿ya hay alguna producción de por medio? Sí, se viene primicias, ya muy prontito, Dios mediante, ya estaremos lanzando primicias. Ya se llegará a saber, ¿no? Yo voy a hacer personalmente en hacerte llegar las primicias. Qué bien, Diana. A ver, Diana, ¿a qué parte del Perú has llegado con tu música ya? Con la música, en mis inicios, viajamos para Mala, para Ica, y de ahí nos fuimos para lo que es más que nada lo que es Ayacucho. Ayacucho, ¿no? Esa es tu zona. Sí, Ayacucho. Sí, esa es mi zona, por ahí estamos ahí. Dime, a los sitios que tú has viajado, me imagino que tienes anécdotas, cuéntanos alguna de ellas, pues. Uy, la verdad, los lugares que hemos viajado, hemos pasado prácticamente varias anécdotas, de verdad, porque cada viaje que hace uno a veces tiene su historia, ¿no? Porque no todo es bonito, digamos, en un viaje, porque siempre pasa cositas, pero sí, cuando me fui para Juliaca, como que como que uno a veces llega un poquito cansada y a veces mala noche, a veces te olvidas, ¿no? Yo tuve un viaje que, tenía que salir, ¿no? Antes y me quedé dormida, pues prácticamente no llegué al terminal y tuve que esperar, ¿no?, a que sacar otro pasaje y después esperar otra vez a que llegue la noche y viajar, y ahí me dejaron prácticamente. Sí, por dormilona, ¿no? Porque me quedé dormida, porque habíamos amanecido en un evento y todo eso, y de ahí me quedé seca, y el bus tenía que salir como 10 de la mañana, y yo me desperté como a las 12 del mediodía, y ya pues había llamadas, como más de 20 llamadas, y no contesté ni una porque estaba seca. Bueno, y es lo que me pasó. Ya, pero y tú tienes presentarte en un sitio, ¿y cómo llegaste? ¿Te quedaste dormida? ¿Cómo llegaste? No, eso ya era para regreso, ya para Lima, ya. Ya. Sí, para regreso, ya. Menos mal, regresando para Lima, sí. Bueno, Diana, queremos escucharte, pues, un temita tuyo. ¿Cuál podría ser? ¿Qué tema te pide más en los sitios que tú has estado, pues, no? Sí, ahorita como recién hemos hecho la primera producción, y normalmente como son temas nuevos, como que la gente todavía no conoce mucho lo que son temas nuevos, ¿no?, de un artista, ¿no? Entonces lo que más te piden son las canciones de otras artistas, ¿no? Normalmente cuando tú cantas, ¿no? Así es. Pero lo que piden son más, claro, esas canciones. Entonces como que mis temas todavía no estoy promocionando mucho, porque estoy haciendo otra producción ahora, que se viene 2 primicias, 2 temitas. Es lo que estoy esperando, a que salga esas 2 temitas y ahí recién promocionar, digamos, ¿no?, en las redes sociales, todo, porque la primera producción que tengo está prácticamente guardadito, no está ni redes ni nada, no, está bien guardadito nada más. No, está y de ahí ahí. Cuando ahora sale 2 temas, ahí recién. Ya, pero ¿no puedes cantar algún tema
lo que te piden no sea tu tema exclusivamente, ¿no? Puede ser uno de otros artistas, qué sé yo, ¿no? Claro, más lo que me piden es canciones de Dina Paucar, que como son los temas de todo empezó como jugando, como qué lindos son tus ojos, madre, esos temitas no es más lo que me piden. A ver, quiero escucharte, pues, Diana, ¿eh? ¿Cuál de los temitas en especial, como para ti, amigo, A o ver. tengo que escoger yo el temita? Esta canción para todos ustedes que nos están viendo en redes sociales, con mucho cariño, tu amiga Princesa Diana. Todo empezó como jugando, nunca pensé amarlo tanto. Todo empezó como jugando, nunca pensé quererlo tanto, pero ya ves, te quiero tanto, pero aún así no estás conmigo, no importa si que estés con otra, mi corazón te sigue amando. Qué bien, está bien, está bien. Diana, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Redes sociales me encuentra como en Facebook como Diana Gutiérrez, mi página oficial como Princesa Diana, y en lo que es TikTok también igual como Princesa Diana. ¿También haces TikTok, Diana? Dime. Sí, también estamos ahí en lo que es ahorita prácticamente todo es TikTok, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí estamos también como Princesa Diana. Diana, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? La verdad, yo lo que siempre he deseado es ser una artista conocida prácticamente a nivel nacional e internacional, así como muchos artistas que son hoy por hoy. Y ojalá pues Dios mediante, Dios quiera que algún día llegue a ser como las artistas que admiro, ¿no? Que la gente escuche mi música, le guste de mi música y puedan cantar o bailar con mi música. Lo estamos haciendo con mucho cariño, estas 2 primicias que voy a lanzar muy prontito y espero pues que sea el agrado de todo el público. De hecho que sí, porque esa es la idea, pues, ¿no? De crecer, pues, ¿no, Diana? Sí, de verdad me encanta mucho la música, lo que es el canto, el baile, todo lo que está incluido en el mundo de la música, ¿no? Y yo agradecida con las personas que de verdad me apoyan muchísimo. Hoy por hoy me hacen bonitos comentarios, comparten cada transmisión o cada publicación o cada video que yo puedo publicar, fotos, hasta en TikTok, todo, y de verdad yo bien agradecida. Y me piden, ¿no? Me piden que cuándo las primicias, cuándo, ¿no? Y ahí estamos, pues ahí estamos. Muchas personas me apoyan bastante y de verdad bien agradecida y seguir adelante, ¿no? Seguir y muy prontito ya pues estaré haciendo llegar a saber a todos mis amigos, los fans que me siguen, que las primicias ya está ya prácticamente ahí, y ya medio. Diana, a todo esto, ¿a qué artistas miras? Uy, la verdad yo desde pequeña, desde los 5 añitos, he admirado muchísimo, lo sigo admirando a la señora Sonia Morales, a la señora Dina Paucar y muchas artistas más, pero porque son unas artistas, ¿no? Que son prácticamente muchos años de trayectoria y yo en ese tiempo pues era una niñita, ¿no? Una pequeña niña y a los 5 años donde que yo escuché la música de señoras Dina Paucar y Sonia Morales. Ya, o sea que tú admiras, eres fan de Sonia Morales, ¿sí? ¿Y tú sabes cómo se inició Sonia Morales y a qué edad? Cuando yo vi una historia de ella que se vino de su pueblito para Lima, Ya. y vi que empezó bien jovencita, muy joven. No tengo exactamente a qué edad ha empezado, pero sí muy joven. ¿Y sabes que ella fue bailarina del Chatorá de las chicas mañaneras? Sí, también eso, ¿no? Pero hoy por hoy es pues es la patrona, Claro, ¿no? La patrona del folclore, es una artista recontra, digamos, de mucha trayectoria, son más de 25 años, creo, 25 años, creo, de vida artística, ¿no? Claro,
Que eso sí, a eso iba, porque ella empezó así, fue bailarina de Chatoraos y de ella es solista, pues mira dónde Sí, llegó. pues, sí, pues, y ahora, hoy por hoy es una artista bien reconocida prácticamente y ya tiene un nombre, digamos, bien ganado, ¿no? Así es. Dime, Diana, ¿en tu familia alguien cultiva la música igual que tú? En mi familia, mi papá, cuando desde niña que yo, ¿no? Cuando estaba niña, mi papá tocaba lo que es violín. Ya. Violín, de ahí empezó a tocar lo que es la orquesta, el saxo, y hoy por hoy mi papá toca lo que es timbales y también canta, pero lo que son músicas así más de arpa y violín. Él canta y también toca y también, claro, mi hermano también ha tenido una grabación, él también canta, igual también toca arpa. Ya, o sea que esto viene de familia, Diana. Puedo decir que sí, ¿no? De la familia, porque mi papá sí es músico y por hoy trabaja con lo que es orquesta, ¿no? Dime, Diana, ¿podrías darle un mensaje a los nuevos valores que están empezando así como tú? Simplemente decirles que a veces uno nace con, ¿no? Siempre tiene sus metas, ¿no? Un sueño desde pequeña, nacemos con ese sueño de cumplir algún día y simplemente decirles que sigan adelante, sigan luchando por lo que quieren, por lo que han soñado, por lo que sueñan tener algún día y seguir luchando. Claro, no es fácil, para mí no ha sido fácil, tampoco es fácil, todavía no soy, digamos, una artista que, wow, ¿no? Que todo el mundo conoce ya, ¿no? Pero sigo luchando y tengo eso, esa es la meta, que quiero llegar a esa meta donde que el artista me conozca, donde que como una artista quiero ser totalmente reconocida por nivel nacional y internacional, tener un nombre hecho, ganado un lugar y que la gente pueda disfrutar de mi música. Y hay que seguir nomás, que rendirnos. Claro, en esta vida nada es bonito, nada es fácil, pero seguir adelante, siempre con la bendición de Dios y siempre con fe, ¿no? Que todo se logra. Con mente positiva y todo se logra. Dime, Diana, ¿tenemos algún número de teléfono que te pueden llamar? Ya, el número es 95 32 31 22 9 para cualquier contrato, ¿no? ¿Solo para contratos o hay para maltrato algún número? No sé, pero dime. No, solo para contratos nada más. Diana, queremos escucharte, pues, otro temita más. ¿Cuál podría ser? Qué lindos son tus ojos. A ver. Qué lindos son tus ojos. Qué dulces son tus labios, qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios, hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros, hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros, blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes, blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Bien. Está bonito. ¿Quién es el autor de ese tema? De ese tema, a lo que tengo entendido es Dina Paucar, o habrá otro autor, la verdad, no estoy, pero a lo que tengo entendido es Dina Paucar. Sí, ese tema es otro el autor. Hay un problema entre ellos, entre Dina Paucar, si era ella o el otro autor. En eso estaba un tiempo, no sé cómo quedó eso. Ay, porque ahí yo vi, bueno, los videos que sale ahí dice, ¿no? Autor Dina Paucar, ¿no? Queremos saber, pues, más de Diana. ¿Cómo está el corazoncito de Diana? Cuéntanos, pero con la verdad. Empezaron los problemas. Uy, con eso como que me mató. Bueno, ahorita estoy tranquila, el corazoncito está bien tranquilo, no hay por ahí quien lo puede inquietar, está prácticamente bien tranquilito. Sí, ¿no? Qué bien. Sí. No hay todavía por ahí alguien que pueda, digamos, flechar y estar ahí, ¿no? Pero no, hoy por hoy prácticamente estamos solas
estoy sola, el corazón también está solo, y así que estamos más avanzando con las cosas que tenemos que hacer. O sea, solo para tu público, tu fan, para ti solo, ¿no? Como dicen, ¿no? Estoy comprometida tal vez, pero con el público, ¿no? Con mi música, con mis proyectos y con el público. Diana, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? A mis amigos simplemente decirles muchísimas gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios que me dejan en cada publicación que yo hago, por su like, por sus corazoncitos, por compartir lo que publico y de verdad muchas gracias, y por todo ese apoyo, por los lindos consejos que me dan día a día, me escriben a veces por interno, me dicen tienes que hacer esto, de esto, el otro, y muchísimas gracias a todos ustedes, se les agradece muchísimo de mi persona, de como ya ustedes me conocen como Princesa Diana, y siempre van a tener una amiga con quien pueden contar, y yo agradecida con ustedes por todo ese apoyo que me brindan. Diana, ¿ustedes tienen fecha de aniversario que organizas? Ahorita no, por esta situación que estamos pasando. Quisiéramos organizar un aniversario, un cumpleaños, ¿no? Pero lamentablemente por esta situación que estamos pasando no se puede, ¿no? Y claro, Dios mediante que pase la situación y ya estaremos ahí haciendo un anuncio donde qué local, qué fecha para organizar un aniversario. Claro, que de hecho que no se puede organizar, pero antes, ¿qué fecha los hacían sus aniversarios? Anteriormente no lo hacía porque recién voy poco tiempo y también como todavía no lo he lanzado todavía el material al mercado, entonces como que todavía no lo estaba haciendo, pero esta primicia que viene, pienso hacer, ojalá que Dios quiera que ya pase esta situación, y si es que pasa para el año que viene, hacer una fecha y, ¿no? Coordinar una fecha y hacerlo ahí, el aniversario prácticamente como un bautizo, ¿no? Lanzándose prácticamente, como un lanzamiento. Claro. Hablando de bautizo, ¿tienes padrino? Me imagino que sí. Sí, a mis padrinos que están en Ayacucho, para mi madrina Blanca Balevar, para mi padrino Pedro, y para mi padrino Mardoño Guillén, y para mi madrina la esposa Judith, y para mi padrino Antonio, y para su esposa, querida en Ayacucho. Dime, ustedes usan unos vestidos, bonitos vestidos, y esos vestidos tienen un costo, porque dicen carísimos, ¿es cierto eso? Claro, nosotros llevamos un traje, ¿no? Que es el corset y la pollera, ¿no? Y lo que son los zapatos, todo lo que son los collares, todo eso. Pero sí, tiene un precio, depende también cómo quieres el modelo, si quieres bordado a mano, que es un bordado a mano, y el otro que es solamente lo que son perlas, ¿no? Son full piedritas, ¿no? Y tiene su precio, cada traje tiene su precio y sí tiene un costito bien elevadito. Sí, ¿no? Claro, Sí. debe ser. Bien, en este tiempo que estás cantado profesionalmente, como 2 años me dices, ¿con qué artista te has cruzado escenarios? Me he cruzado normalmente con artistas que también recién están empezando en el mundo de la música, ¿no? Nuevos valores. Pero con artistas grandes y ya conocidas, famosas, todavía no. Pero espero que algún día sí pueda pasar ese momento. Pero por ahora no, solamente con nuevos valores, porque normalmente no estaba yendo a un evento, digamos, de locales. Diana, ¿quién es tu manager, representante? No, yo soy la que maneja todo, yo sola, pero claro que sí, me apoya mi padre, mi mamá, ¿no? Están que me apoyan en eso siempre. O sea, los contratos lo hacen contigo mismo. Sí, conmigo mismo. Cualquier contrato que hay, personalmente yo los atiendo. Ah, ya. Una vez más, tu número telefónico, pues. Número para contratos a 95 32 31 22 9. Hay solo para contratos nada más. Siempre aclarando, ¿eh? No llamen por las puras. Sí. Solo para contratos. Solo para contratos, cualquier evento, un cumpleaños, una fiesta que puedan no hacer y les gusta tal vez mi voz, mis canciones, y yo personalmente les voy a atender. Diana, un mensaje para todos tus seguidores, pues. Para todos mis amigos que nos ven de redes sociales, para todos los seguidores que les gusta de mi trabajo, de mi música, simplemente decirles que
en esta situación que estamos pasando ahorita, yo sé que no estamos pasando un buen momento todos, pero las personas que han perdido a sus seres queridos, que hemos perdido muchos, no pensábamos pasar esta situación, nadie esperaba, pero simplemente decirles que se cuiden muchísimo, siempre cada vez que salgan a la calle, siempre llevar su mascarilla, estar con su mascarilla, su protector facial, su alcohol y siempre protegerse, cuidarse siempre y siempre con la bendición de Dios seguir adelante y cuídense mucho porque a veces no estamos libres de esta situación, ¿no? Y Diana, aparte de la música, ¿tienes alguna cosa? Aparte de la música, bueno, aparte del canto, que a lo que me dedico, también me dedico a lo que es mundo del baile. Ah, Y mira. también estoy en el mundo de lo que es actuaciones. Sí, me dedico a negocios, cualquier trabajito, ¿no? Que estamos ahí emprendiendo siempre con una y otra cosita, ¿no? Qué bien, Diana. Diana, pues mira, ha sido un gusto pues entrevistarte, Diana. Quisiera que todo esto pase muy adelante y hacerte una entrevista en un escenario, pues, Diana. Tu despedida para que la gente, Diana. Sí, de verdad, muchísimas gracias, amigo Genaro Araca, de verdad, yo emocionada, un poco nerviosa hasta ahora, pero de verdad recontra agradecida con su persona y de verdad por fin se dio el día, ¿no? El día más esperado y de verdad bien agradecida con su persona. Muchísimas gracias por ese apoyo, por ese cariño hacia mi persona y de verdad bien agradecida de Creagen Producciones, Genaro Baraca, y pues espero que pueda no repetirse algún momento. Yo recontra agradecida con su persona y feliz a la vez que es porque es mi primera entrevista, ¿no? Y de verdad, ¿quién esperaba que la primera entrevista iba a ser con su persona como Creagen Producciones? Qué bueno, Diana. Es un gusto para nosotros, pues por fin se cristalizó esta entrevista que ya estábamos ya como más de un mes, cerca de 2 meses y una cosa y otra cosa. Bueno, lo cierto es que se cristalizó, ¿ya? Sí, pues estábamos ahí como que sí, tal día, no, y como que estábamos como que entre un juego, ¿no? Que no se decidía qué fecha, qué día exactamente y también no se podía porque como le comenté que yo estaba en mi tierra, en Ayacucho, y allá más paramos lo que es en la chacra y a veces no hay mucha señal, ¿no? Por allá no entra mucho, a veces también como que está haciendo lluvia, como que hay lluvia, Claro. rayos, todo eso como que un poquito miedo, porque a partir de las 3, 4 de la tarde ya empieza la lluvia, ¿no? Entonces como que también por eso no se podía, pero de verdad no se pudo, pero ya estamos aquí, ya prácticamente se pudo hoy día, tenía que ser y se hizo pues. Bueno, las gracias a ti, Diana. Espero pues ya no muy pronto hacerte una entrevista pues ya físicamente, pues, ¿no? Que pase, espero que todo pase esto para hacerlo, pues. Ojalá Dios mediante, amigo, yo encantada, de verdad, solamente coordinamos y normal yo encantada, ojalá que sea muy pronto, de verdad, Dios mediante, que ya pase la situación normal y más de paso ya ahí le puedo dar personalmente el disco de 2 primicias que vamos a lanzar, ¿no? Esa es la idea, Diana, ¿sí? Ok, cuídate, un abrazo a la distancia. Igualmente, amigo, cuídate, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.